Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Esperemos que disfrutando de estos días que nos ha tocado estar encerrado por el mal tiempo y el frío, ¿verdad? Un sábado divino, un domingo y un lunes y lo que va de martes ventoso, fríos, con lluvia, ideales para quedarnos en casa y disfrutar de la lectura, de la charla, del disfrute de las películas o de las series que nos gustan. O sea que bueno, eh, esperemos que el tiempo vaya mejorando un poquito y podamos salir a caminar y a tomar un poquito de sol por ahí. Mientras tanto, aprovechemos y dediquémonos a disfrutar de estas cosas que tanto nos gustan. Bueno, retomemos nuestros temas. Recordarán que la semana pasada habíamos estado un poco cerrando el capítulo dedicado a Pablo, que es una figura central en la construcción de la religión cristiana. Y habíamos dicho que el periodo posterior a Pablo, durante unos cuantos siglos, 2, 3 siglos más por lo menos, va a ser un periodo signado por una gran cantidad de disensiones, de controversias y de discusiones al seno de la comunidad cristiana, en busca de un canon común, de un dogma común, de un dogma que reflejara las ideas esenciales del cristianismo, es decir, que de alguna forma se convirtieran en la ortodoxia cristiana. Este es un camino que va a llevar mucho tiempo. Y habíamos dicho que no nos íbamos a preocupar demasiado de estos temas y que íbamos un poco a analizar cómo la Iglesia se institucionaliza fundamentalmente a través de la consolidación de la figura del papado romano. El abordar esta cuestión implica que nos tengamos que referir, aunque sea someramente, a algunos temas que explican por qué la Iglesia, con el correr del tiempo, necesita institucionalizarse, darse una organización y establecer una jerarquía para dirimir los conflictos. Entonces a eso nos vamos a referir un poco en el día de hoy. Nosotros normalmente conocemos la historia de la comunidad cristiana, de la historia del cristianismo primitivo, de los primeros siglos posteriores al periplo histórico de Jesús. Lo conocemos fundamentalmente a través de uno de los grandes padres de la Iglesia, que es el obispo Eusebio de Cesarea, que vivió allá por el siglo IV. O sea que Eusebio es una figura muy importante porque es el primero que nos da, después de los hechos históricos que son fundacionales del cristianismo, es el primero que nos da o que intenta darnos una visión de cómo fue el devenir de la Iglesia de Cristo desde el momento en que muere Jesús hasta el siglo IV en el cual él escribe. Obviamente acá nosotros lo que tenemos es un padre de la Iglesia que escribe para fundamentar su propia visión de lo que es el cristianismo, ¿verdad? Él estima que la forma en que él comprende el cristianismo y en el cual la forma en la cual él a su comunidad le transmite las enseñanzas y el dogma de Jesús es la verdadera y el correcto entendimiento de la fe cristiana. Que esa iglesia que él representa a través de su categoría de obispo es la verdadera forma de entender el cristianismo, tanto en cuanto a su organización como a las materias de fe. Y por lo tanto él, para sustentar esto, pasa revista a una gran cantidad de escritos que se supone que existieron respecto a la religión cristiana desde el principio de la tradición escrita, que recuerden que se comienza con las epístolas de Pablo allá por el año 50, ¿verdad? Y que luego vamos a tener los evangelios y una gran cantidad de otros escritos de diversas procedencias. En su obra escrita, Eusebio nos da cuenta de una gran cantidad de escritos que él utiliza para fundamentar su postura. La mayoría de estos escritos
no se conocen, se han perdido, ¿verdad? Solamente aparece la reseña que hace Eusebio de ellos en sus escritos. Pero no se conocen, por lo tanto no podemos aquilatar la fundamentación específica de la obra de Eusebio, sino que tenemos que guiarnos por lo que él ha escrito. La verdad es que, más allá de lo que Eusebio nos cuenta en el siglo IV sobre la historia primera de la comunidad cristiana, lo cierto es que el cristianismo comenzó en un ámbito de confusión, de controversia y de gran cisma, y que así continuó durante unos cuantos siglos, ¿verdad? Es decir, si hay algo que es característico de estos primeros siglos del cristianismo, es la diversidad de visiones, la diversidad de opiniones, la diversidad de formas de entender la figura y la misión de Jesús. Y por lo tanto, la base del cristianismo. Desde un principio, los seguidores de Jesús se dividieron con relación a las cuestiones de fe y a las cuestiones de la práctica religiosa, de los rituales, de la forma en que esa fe o esas enseñanzas recibidas de Jesús debían ser puestas en práctica. Obviamente sabemos que el pensamiento de Pablo fue fundamental en estas primeras etapas. Pero para Pablo, la iglesia cristiana, la comunidad cristiana, básicamente era una comunidad en donde el Espíritu Divino actuaba a través de los individuos. Era más un ámbito de acción del Espíritu que una jerarquía organizada, ¿verdad? En la que se ejercería una autoridad mediante un cargo determinado. ¿Por qué esta visión de Pablo? Porque Pablo estaba plenamente convencido de que los últimos tiempos estaban muy próximos, ¿verdad? De que en realidad la clausura de los tiempos, la venida del Mesías para juzgar a vivos y muertos y la apertura del reino de Dios era una cosa absolutamente inminente. Y por lo tanto la relación de los creyentes con el concepto divino era muy directa, era muy personal. No requería un clero que intermediara, ¿verdad? Porque el Espíritu Divino actuaba directamente en estas personas que iban a ser testigos directos de los hechos profetizados. Por lo tanto, no era necesaria una jerarquía eclesial, sino que lo que era necesario es que el ser humano recibiera el mensaje de salvación preconizado por Jesús, que se arrepintiese de sus pecados y se preparase para la venida última de Dios y para el juicio final. O sea que, en este caso, digamos que la necesidad de una estructura eclesial no se justificaba, porque la inminencia del fin de los tiempos era obvia. Por lo tanto, con el tiempo, cuando Pablo muere, recuerden, junto con Pedro, en las persecuciones neronianas, en los años 60, cuando la comunidad cristiana se empieza a dar cuenta que este anuncio del fin de los tiempos tal vez no iba a ser durante el desarrollo de sus propias vidas, sino que iba a demorarse un poco más, cuando empezó a cuajar esa idea de que la venida del reino podía no ser inminente, cuando esto, bueno, obviamente la iglesia continuó expandiéndose, es decir, la comunidad cristiana continuó expandiéndose en la medida que las distintas personalidades de la nueva fe iban comunicando el nuevo evangelio y sumando adeptos, sumando prosélitos a esta nueva religión. Por lo tanto, toda esta labor se hizo en base a diversas personas que en diversos lugares del mundo fueron contando los hechos de la vida de Jesús y fueron explicando lo que era el núcleo de sus creencias. Así que esta expansión de la iglesia cristiana, iglesia entendida como comunidad de fieles, ¿verdad?, no se hace de una forma absolutamente uniforme, ¿verdad?
sino que se hace como una especie, como un vasto abanico o un vasto mosaico de diversas heterodoxias. Es decir, o mejor no podríamos hablar de heterodoxia aquí, porque todavía no hay ortodoxia, ¿verdad? Ortodoxia es cuando nosotros tenemos un canon dogmático absolutamente establecido y por lo tanto los que se apartan de ese canon ortodoxo crean visiones heterodoxas. En este caso nosotros todavía al principio, en el siglo I, siglo II, parte del siglo III, nosotros todavía no tenemos una ortodoxia, no hay un canon ni un dogma central. Y por lo tanto, todas estas diversas visiones con que la Iglesia fue creciendo son todas versiones que no se apartan de un dogma, sino que todas tienen su propia forma de establecer el dogma, ¿verdad? Así que desde el principio entonces hay muchas variedades de cristianismo que tienen a veces muy pocas cosas en común. Sin embargo, hay algo que sí es un denominador común a todas y que es por la cual todas se pueden agrupar bajo el paraguas del cristianismo. Y este elemento común es la creencia en la resurrección y en la venida de Dios para el juicio final en el cual serán juzgados vivos y muertos por la eternidad. Así que bueno, esta etapa de la Iglesia cristiana se caracteriza por dos rasgos fundamentales. Por un lado, por una serie de tradiciones orales de carácter individual, ¿verdad? Es decir, tradiciones orales, es decir, formas en que oralmente se transmitía el entendimiento del fenómeno y de las creencias de Jesús, que se transmitían oralmente, y que luego más tarde, cuando se recogen por escrito, dan lugar a los evangelios, ¿verdad? Tradiciones que se van contando de generación en generación de qué sucedió en esa semana de Pascua tan famosa y cuáles fueron las enseñanzas que Jesús dejó al mundo, ¿verdad? Tradiciones orales, pero individuales, ¿verdad? Es decir, cada uno tenía la propia, cada discípulo o cada persona cercana a Jesús tenía su propia visión, su propia versión y contaba los mismos hechos pero de manera diferente. Y unidas a estas tradiciones orales, también había una aspiración profunda a una sucesión apostólica, es decir, muerto Jesús, quedan los apóstoles. Muertos los apóstoles, la palabra revelada o el mensaje divino dejado por Jesús debía ser llevado a cabo por otras personas que asumiesen la autoridad que tenían los apóstoles. Por lo tanto, ¿quién iba a suceder a los apóstoles en el uso de la palabra verdadera? Esa era una cuestión capital para todas estas iglesias. Así que cada iglesia, cada facción, digamos, de este cristianismo que se empezaba a desarrollar, tiene entonces su propia versión de la historia de Jesús. Y cada una de estas versiones había sido fundada por un miembro del grupo original, que había traspasado la antorcha a un sucesor designado, y este a su vez a otro sucesor designado, etcétera, etcétera. Es decir que cada versión de lo que es el fenómeno cristiano estaba respaldada por una cadena de personas que se sucedían hasta entroncar directamente con Jesús. Es decir, si yo les explicase la palabra de Dios, bueno, yo diría que fui designado por Juan, que Juan fue designado por Pedro, que Pedro fue designado por no sé quién y que ese fue designado por Jesús. Y por lo tanto, lo que yo les estuviera diciendo está avalada por una cadena que me antecede y que me entronca con la verdad de la figura y de la enseñanza de Jesús. Todas estas iglesias tempranas, entonces para todas estas iglesias tempranas, lo más importante era establecer el árbol genealógico de la verdad. Es decir, establecer, como en un árbol genealógico familiar, remontándonos hacia atrás, hacia el antepasado común, bueno, justamente decir que la verdad que ellos explicitaban y explicaban a sus fieles provenía directamente de la figura original que es Jesús a través de una sucesión de personas. Esta idea del árbol genealógico de la verdad en realidad
no es una idea ni siquiera judía, es una idea gnóstica, gnóstica con G, sin adelante, G-N-O, gnóstica. ¿Por qué? Porque el gnosticismo es una creencia, un cuerpo de ideas que es de origen básicamente griego, de origen básicamente helénico. Y el gnosticismo es una religión del conocimiento, que lo que afirma fundamentalmente es que que posee él mismo una explicación interior de la verdad. Los gnósticos van a tener dos preocupaciones fundamentales. Una es la creencia en la existencia de un mundo dual, en que el bien y el mal se encuentran en permanente disputa. Y segundo, preocupación fundamental, es que creen en la existencia de un código secreto de la verdad. Y este código secreto de la verdad es transmitido por vía oral o por escritos muy antiguos de generación en generación. Es decir, que el gnosticismo vendría a ser una especie de religión del conocimiento. Es decir, que se accede a la verdad fundamental a través del conocimiento. Y ese conocimiento se transmite, ese conocimiento secreto, ese conocimiento particular que tienen los gnósticos se transmite o por tradición oral o a través de textos muy antiguos. Por lo tanto, el gnosticismo se convierte en una suerte de parásito espiritual, digamos, ¿verdad? Que utilizaba como vehículo a cualquier otra religión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta etapa hay una proliferación brutal de propuestas religiosas, de las cuales el cristianismo y las diversas formas de cristianismo son unas más entre todas. Pero para el gnosticismo el cristianismo fue un vehículo absolutamente perfecto. ¿Por qué? Porque se remontaba a un personaje histórico, a un personaje que había tenido una etapa de profetización y de siembra de una idea religiosa muy corta, que estaba reflejada en una serie de dichos, de cuentos, de parábolas, ¿verdad? O sea que bastante nebuloso todo eso, por lo tanto daba la posibilidad de meterle diente a eso de alguna forma y reconvertirlo para los efectos que el gnosticismo quisiese darle, ¿verdad? Por lo tanto, los gnósticos lo que hacen es comienzan a helenizar el fenómeno cristiano. Es decir, ¿qué queremos decir cuando decimos que los gnósticos comienzan a helenizar el cristianismo? Bueno, que lo comienzan a apartar cada vez más de las raíces del judaísmo, acercándolo a las formas filosóficas y de conocimiento griegas, helénicas. Por lo tanto, la forma fundamental es apartarlo y cortar poco a poco todos los vínculos del cristianismo con el judaísmo, del cual nosotros sabemos que procede. Vamos a parar acá y a seguir en el próximo videíto.